el médico veterinario zootecnista Gabriel Ayala, en Borunda de Senacica. Él nos va a hablar de las realidades y el alcance del nuevo acuerdo para la campaña de tuberculosis bovina. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Esta presentación nos va a llevar a entender lo difícil que es modificar una normativa para una campaña tan importante como es la campaña contra la tuberculosis bovina, no solamente por la importancia que tiene como un problema de salud pública, sino también como un incentivo para mejorar las capacidades de la industria ganadera para exportar animales a otros países. Y bueno, la idea es que se den cuenta el trabajo que estamos haciendo en Senacica, particularmente en la Dirección General de Salud Animal, para poder lograr algo que por mucho tiempo ha estado estacionado. En 1996 se publicó la norma oficial 031 para la campaña contra la tuberculosis bovina, el 8 de marzo de 1996. Lo que conocíamos en ese entonces de la tuberculosis bovina en México era muy poco. Y esto surge precisamente porque también hubo presiones de parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de los estados fronterizos sobre la preocupación de tener una campaña bien organizada. Y obviamente en aquel entonces, en los 90s, no se tenía ni una estructura ni una campaña bien definida. A partir de 96, con la publicación de la norma, se establece ya las acciones. En el 98 se hizo una modificación, pero desde entonces no ha habido una modificación a la norma oficial mexicana que regula la campaña contra la tuberculosis bovina, y desde entonces han pasado muchas cosas. Son 26 años de atraso en incorporar a nuestra normativa nacional todo lo que ha avanzado la ciencia respecto al control y erradicación de tuberculosis. Obviamente en el 2000 detectan que hay que revisar la norma, pero desde 2001 a 2014 el proyecto se está inscribiendo constantemente en el programa de normalización en los temas de competencia de agricultura, pero no pasaba nada, no había avance. 2014, la Dirección General Jurídica de Senacica y la oficina de la abogada general de SADER recomendaron que en lugar de que fuera una norma, dado que no se ponían de acuerdo los diferentes participantes, se trabajara como un acuerdo secretarial para poderle dar mayor agilidad a la actualización que necesitamos tener para esta campaña. En 2015 se elaboró el primer acuerdo, desde el 2015 ya estaba el primer acuerdo. La cancelación de la norma estaba supeditada, obviamente, a que se tuviera listo el acuerdo. Entonces no podemos cancelar la norma si no teníamos el acuerdo listo. En el 17 se sometió a consideración del Subcomité de Protección Zoosanitaria y se inscribió por fin, de nuevo, otra vez, pero ahora como acuerdo. En el 18 teníamos dictámenes favorables para ambos instrumentos por parte del área jurídica de Senacica y del abogado general de la SADER, lo que era la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos. 19 se hicieron cambios sustantivos al acuerdo, al contenido del acuerdo, porque había que incorporar al sector lechero en esta participación de la campaña. Del 19 al 22 se siguieron haciendo ajustes con la finalidad de contar con un instrumento que fuera adecuado a todas las condiciones de trabajo que teníamos que hacer. Y en el 23 se ratificaron los dictámenes de nuevo de las áreas jurídicas de la Secretaría para en 23 pasar a la elaboración del análisis de impacto regulatorio que nos pedía la CONAMER para demostrar que este cambio de la normativa tenía más beneficios que costos
asociados. Obviamente es un trabajo muy detallado y muy delicado, donde tienen que entrar economistas a realizar este trabajo. Finalmente llegamos a este año, y este año la CONAMER nos envió, con fines de analizar el impacto regulatorio, que tenemos que presentar este análisis completo con todos los costos asociados al cambio normativo y cuál sería la ventaja que tendríamos. Se publicó en consulta pública, se hizo consulta pública en el portal de CONAMER y se recibieron más de 500 comentarios de particulares, a los cuales había que darle respuesta a cada uno de ellos. Una vez que dimos respuesta a cada uno de los comentarios, enviamos a CONAMER, se presentó en el portal las respuestas. CONAMER nos emitió un dictamen final favorable para ambos instrumentos. Y entonces con esto ya tenemos la posibilidad de publicar en el Diario Oficial de la Federación la cancelación de la norma y la publicación del acuerdo. Para esto lo único que se requería es que el aviso de cancelación de la norma fuera autorizado por el Comité de Protección Sociosanitaria, ya que en el subcomité ya lo habíamos autorizado. Y en fechas recientes se presentó el aviso de cancelación al Comité Consultivo Nacional de Normalización, previo a solicitar la publicación en el Diario Oficial de esta cancelación y de la publicación del acuerdo. Desafortunadamente, representantes de la cadena de producción de leche de bovino se inconformaron ante el secretario de Agricultura, el doctor Villalobos, sobre este anteproyecto de acuerdo, porque tenían algunas dudas de cómo se iba a implementar las acciones que ya incorporaban una parte para el sector lechero. Bueno, Senacica ofreció a la cadena de producción de leche una serie de mesas para aclarar todas las dudas que tenían. Y como resultado de esas mesas de trabajo, donde aclaramos cada uno de los puntos del acuerdo en la parte que corresponde al sector lechero, se acordó por todos los participantes incorporar un artículo transitorio de cómo se iban a aplicar las medidas para el ganado lechero, en el punto de las medidas que teníamos que habíamos planteado en este acuerdo. Los representantes de la cadena de producción de leche acordaron y manifestaron al secretario en una reunión que tuvimos su apoyo a la publicación del acuerdo, excepto de uno de los participantes que dijo que se reservaba su opinión al respecto en esa reunión. Fue así como, derivado de esta decisión de incorporar un transitorio, es que se envió el acuerdo de nuevo con CONAMER para incorporar solamente ese artículo transitorio. Derivado de esto, la directiva de esta organización, que no estuvo de acuerdo, y sus productores asociados emitieron comentarios, la mayoría fueron similares, era una misma copia repetida y repetida y repetida de los comentarios que hicieron a esto. Y obviamente nos abocamos a hacer la adecuación de la redacción del artículo, ya que no era transitorio como habíamos pensado, sino que se tenía que incorporar al cuerpo del acuerdo para poderle dar certeza a los productores lecheros de cómo íbamos a aplicar estas medidas sanitarias en ganado lechero. Derivado de esta apertura de nuevo a comentarios, recibimos 3,152 comentarios, más allá de los 500 que teníamos en la primera etapa, solamente por incorporar un artículo transitorio. Y obviamente, no se imaginan ustedes la tarea que es contestar a cada uno de estos comentarios. Ocupamos más de 1,400 páginas para contestar, lo mismo que ya habíamos contestado. Sin embargo, como es mandatorio, lo tenemos que hacer. ¿Cuál fue el argumento de esta parte del sector lechero? De que no se le había tomado en cuenta para la elaboración del acuerdo. Y bueno, si no hay más que de lo que hicimos para promover
la publicación de este acuerdo, para la elaboración y la publicación. Este tema lo presentamos en ponencias anuales del CONASA, del 15 al 23, y todos estaban en conocimiento de este proceso. También este fue temas de análisis en diversos comités de CONASA, donde participaban técnicos de los lecheros en la elaboración. También era tema central de las pláticas en las convenciones anuales de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas. Varias veces se presentó y también se puso en consulta pública por 30 días a través del sistema informático de CONAMER. O sea, ¿qué más difusión querían que le diéramos a esto del acuerdo? A invitaciones personales nunca lo hicimos a nadie, pero fue la inconformidad que nos llevó a de nuevo meter el acuerdo y a tener que contestar a las 3,000 comentarios. Ese es hasta ahorita el punto que tenemos. Hemos metido a CONAMER de nuevo porque nos pidió una nueva versión del análisis de impacto regulatorio considerando costos que estaban en los comentarios y que obviamente ya les dimos respuesta. Esperamos que en el lapso de 10 días nos responda CONAMER positivamente y poder tener este acuerdo publicado antes de que termine este año, porque, un comentario, en el Plan Estratégico de 2019-2024 tenemos un compromiso como Gobierno Federal de publicar el acuerdo. En uno de los puntos de este Plan Estratégico está eso, y esto pone claramente en riesgo la exportación de ganado si no se cumple. EIFIS ya nos ha mandado la señal de que si no se publica, entonces habrá quizás consecuencias de esto, por eso la importancia que tiene. Ahora, ¿qué contiene el acuerdo de diferencia con la norma? Voy a pasar rápidamente algunos de los aspectos principales de las modificaciones con respecto a la norma oficial para poder actualizar esta campaña contra la tuberculosis. Primero, la norma solamente habla de bovinos, pero también hay otras especies que están en crecimiento, en términos comerciales, que tienen impacto también con la tuberculosis, como es los bovinos, los bisontes y los búfalos de agua. El acuerdo ya los contempla y esa solicitud de los mismos productores de búfalos de agua en que hemos incorporado algunos aspectos ya de trabajo en la norma para esta especie. Otra cosa importante, cuando se publicó la norma, desconocíamos la distribución de la tuberculosis y su prevalencia. Actualmente ya la conocemos muy bien porque hemos trabajado por muchos años para definir dónde está el problema más fuerte y dónde ya tenemos diagnosticado y, digamos, libre de tuberculosis el ganado. Y las fases de campaña que antes eran control, erradicación y libre, y entre control y erradicación hablamos que control era 2% o desconocida y para erradicación menos del 2%, obviamente esos rangos son demasiado amplios para un control adecuado del problema. Y en el acuerdo metemos los 5 niveles similares a los que nos pide el Departamento de Agricultura, basados en los niveles de prevalencia, y ustedes los pueden ver ahí, que son control, baja prevalencia dividido en 2, nivel 1 y nivel 2, erradicación y libre, y con esto armonizamos precisamente no solamente los niveles de prevalencia, sino sobre todo los requisitos de control de movilización entre las diferentes fases de la campaña que ahora vamos a tener en el acuerdo. Por otro lado, en la evaluación de avances de la campaña no teníamos nada en la norma. Actualmente en el acuerdo está definido que la Secretaría va a estar evaluando a través de la Dirección de Campañas Zoosanitarias los avances de los estados y regiones mediante un informe semestral, informe que será obligado de presentar por todos los estados y que antes era solamente para las zonas acreditadas por USDA, ahora va a ser para todo el país. Y de esta manera podemos tener una valoración más al detalle de cómo estamos avanzando en con la erradicación de este problema. En cuanto a la identificación, los dispositivos animales para la identificación oficial en los animales, en los bovinos, la norma menciona el arete oficial, que era aquel arete de grapa
que se utilizaba, el arete azul para exportación, el azul para exportación de ganado lechero, el arete rojo y la marca a fuego en el macetero con la letra T. Obviamente esto ya se ha modificado. Actualmente tenemos una norma oficial para la identificación y es solamente esa, el dispositivo del SINIGA, la que se debe utilizar. Por ahí todavía hay mucha gente que pide que se identifique con la grapa. Ya no lo podemos hacer porque tenemos una norma oficial para la identificación de ganado y es el SINIGA. Y también cambiamos la marca en el macetero por la marca CN, que se puede llevar a cabo no solamente a fuego, sino con otros métodos de marcaje, por aquello del bienestar animal y por la protección de los animales. En cuanto al tema de diagnóstico, es donde tenemos que avanzar más rápido. En la norma oficial, obviamente hace 28 años solamente utilizamos las pruebas de tuberculina en campo y para el laboratorio solamente histopatología y bacteriología. La bacteriología, lo comento, para poder detectar y poder establecer una cuarentena definitiva, tienen que pasar al menos 8 semanas, porque el crecimiento de la bacteria es muy lenta. Entonces tenemos 8 semanas de espera para poder establecer una cuarentena definitiva. Ahora en el acuerdo estamos incluyendo, además de las pruebas que ya tenemos de tuberculina para el campo y las de laboratorio de histopatología y bacteriología, las pruebas de biología molecular que nos van a ayudar a ser más precisos y más rápidos y poder establecer cuarentenas más rápido. Y además otras pruebas sanguíneas que nos van a ayudar a trabajar en los datos afectados, como puede ser la ELISA y el gamma interferón, que son herramientas de diagnóstico más precisas que las pruebas de tuberculina y que obviamente en algunos casos nos van a ayudar a ser más precisos en la identificación del problema. En cuanto a el hato libre, tradicionalmente se hacía con 2 pruebas negativas en caso de ganado de carne, con intervalos de 10 a 14 meses entre ellas, a animales mayores de 15 meses. Y la vigencia era 14 meses. A lo largo de todo este tiempo y con la experiencia que tenemos, hicimos un ajuste. Son las mismas 2 pruebas negativas con los mismos intervalos, con intervalos más cortos, pero ajustamos la edad de prueba, que es a 6 meses de edad. Desde los 6 meses de edad, los animales deben ser probados para el hato libre y la vigencia es de 12 meses. ¿Y por qué 12 meses? Porque se nos estaban desfasando algunos hatos entre el hato libre de TB y el de Brucela. El de Brucela es más corto. Entonces, lo que estamos haciendo es conjuntar tanto el periodo de vigencia de TB con el de Brucela, que también lo vamos a presentar como un acuerdo para la campaña de brucelosis, pero con esto estamos fijando los periodos en los cuales los productores van a hacer sus pruebas y van a obtener su constancia de hato libre dentro de un año. Y esto nos va a permitir que no se desfasen y que en ocasiones los productores estén haciendo pruebas fuera del periodo en el que normalmente hacían el movimiento de ganado. Ahora bien, en el caso de ganado lechero y doble propósito, teníamos en la norma 3 pruebas consecutivas con intervalos cortos de 60 a 90 días para animales mayores de 15 meses y con una vigencia de 14 meses. Era más fácil conseguir más rápido un hato libre en ganado lechero, cuando existe más probabilidad de riesgo en ganado lechero que en ganado de carne. Entonces, lo que se hizo es un ajuste en los intervalos que van a ser de 6 a 12 meses, para dejar periodos suficientes entre una prueba y otra por la incubación de la bacteria, que es de lento crecimiento y también en los animales. Entonces, vamos a tener que realizar 3 pruebas consecutivas con periodos entre 6 y 12 meses. Esto es entre 1 año y medio y 3 años para completar el hato libre. Y la vigencia es de 12 meses. Todo esto ajustado de acuerdo al conocimiento que tenemos de la epidemiología de la enfermedad. En cuanto a manejo de hato infectado lechero, en la norma actual no tenemos
ninguna distinción de medidas para ganado lechero. Estamos incorporando en el acuerdo precisamente el manejo de la unidad de producción lechera afectada por tuberculosis y el manejo de las unidades de recría controlada. ¿Por qué? Uno, porque tenemos que contener el problema en los hatos que están infectados y actualmente la norma no nos lo permite de la misma manera en que lo va a permitir el acuerdo, proporcionándole algunas opciones al productor que está afectado por tuberculosis. Y la otra, las unidades de recría. Actualmente no se tiene nada sobre el manejo en la recría y la recría es fundamental. Si estamos incorporando vaquillas infectadas al área de producción, nunca vamos a acabar con el problema de tuberculosis en las explotaciones que están afectadas. Por tanto, estas unidades de recría controlada podrán recibir animales del establo, pero solamente podrán salir de la recría los animales negativos a las pruebas. Y con esto tratar de ir reduciendo progresivamente la prevalencia dentro del establo. En cuanto a movilización, ganados reactores solo se puede movilizar a rastro o a una unidad de producción controlada, unidades de producción controlada que en realidad no fueron una buena opción. En el acuerdo ya estamos estableciendo detalles en cuanto a la movilización del ganado lechero para becerras y vaquillas que van a recría y que se podrá movilizar a través de un esquema de pruebas, igual para evitar precisamente que estemos recontaminando el área de producción lechera. Estos fueron de los temas en los cuales había dudas por parte del sector lechero, se los dejamos muy claro cómo lo íbamos a trabajar y que esto iba a ser progresivo en el país. En el caso de las cuarentenas, solamente teníamos la cuarentena sin especificar de qué tipo son. Tenemos una norma oficial de cuarentenas y ahora podemos definir cuarentena precautoria, cuarentena definitiva y la diferencia que hay entre una y otra. La cuarentena precautoria es ante una sospecha de la presencia de la enfermedad. La cuarentena definitiva es cuando ya confirmamos la presencia del Mycobacterium. Como les decía, actualmente nos tenemos que esperar 8 semanas para declarar una cuarentena definitiva. Con técnicas como PCR vamos a poder tener un periodo de hasta un día después de la colección de la muestra y inmediatamente poder cuarentenar. Esto nos va a ayudar mucho para el control de las unidades de producción pecuaria que tengan el problema, porque en el periodo en el que esperamos para poder establecer una cuarentena definitiva, no podemos tomar acciones como la de sacrificio inmediato y que nos establece los lineamientos que tenemos que hacerlo cuando hay una cuarentena definitiva por la presencia ya confirmada de la enfermedad. En el caso de ganado lechero utilizamos también un término que es confinamiento, solamente para ganado lechero y utilizarlo precisamente para esta estrategia de manejo que vamos a hacer con los hatos lecheros infectados, precisamente para darles ciertas facilidades en cuanto a la movilización. El término cuarentena les hace mucho ruido y lo que queremos es precisamente trabajar conjuntamente con ellos para que estén confiados de que lo que queremos junto con eso es eliminar el problema, no la ganadería lechera. Y finalmente, bueno, otro de los requisitos es el de la movilización, donde la norma solamente contempla el certificado sanitario, la prueba negativa y la constancia de dato libre. Acá estamos incorporando en el acuerdo algo que se ha utilizado ya, que es la prueba de dato de origen, la prueba completa, que en algunos casos puede ser presentada para una movilización de animales y que no requiera una adicional prueba negativa de animales que están sujetos todo el hato a una prueba completa. Y de manera general, estas son las principales diferencias que tenemos entre lo que actualmente está en la norma oficial mexicana y lo que estará en el acuerdo que esperemos sea publicado antes de que termine este año. Es muy importante considerar que este año y el próximo año empezamos a trabajar de lleno con los colegas que producen leche. Lo que queremos es contribuir con ellos a eliminar el problema de la manera más adecuada. No podemos utilizar el esquema prueba-sacrificio
en algunas ganaderías lecheras porque no podemos matar una cantidad importante de vacas. Tenemos que reducir progresivamente la prevalencia en esos hatos hasta llegar a un punto en el que podamos, ahora sí, eliminar progresivamente animales, pero con prevalencias muy bajas. Es el riesgo que tenemos en el sector lechero de poder llevar esa tuberculosis a la ganadería de carne, a la cual ya le hemos dado una buena repasada en las diferentes regiones y queremos conservar eso. Estamos estableciendo un modelo de trabajo en ganadería lechera basada en la epidemiología de la enfermedad para que los productores lecheros a partir de este año entren en este programa y con estas ventajas puedan llevar a eliminar el problema de tuberculosis. En la norma oficial no teníamos opciones para ganado lechero, ahora ya las tenemos. Así que esa es de manera rápida porque ya estábamos muy colgados de tiempo para presentarles lo que hemos hecho hasta ahorita y los beneficios que vamos a tener. Gracias. Solamente más bien es una precisión, mi estimado Gabriel. En primer lugar, el hecho de que se haya opuesto un integrante de la cadena láctea no quiere decir que la cadena láctea esté opuesta al acuerdo. Sí, quiero recalcarlo, lo dijiste, pero quiero recalcarlo porque luego se vienen los malos entendidos, las broncas en que son los lecheros los que no queremos hacer esta situación. No, de ninguna manera. Así es. En primer lugar, la cadena láctea, que está conformada por todos los integrantes de la misma, aglutinados en nuestro organismo que es la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche y que preside nuestro amigo como vocal ejecutivo Homero García de la Llata, quedamos muy conformes con las explicaciones que nos dieron, al grado de que cuando estuvimos con el secretario anterior, el exsecretario Víctor Villalobos, se lo manifestamos e incluso la misma organización que estaba o que se opuso al final, lo hizo también en ese momento. No se reservó su derecho de nada, dijo sí. Que se hayan rajado al último, bueno, es otra cosa, ¿sí? Y que quede muy bien claro, la cadena láctea productiva que está aglutinada en el Consejo, la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche, estamos totalmente apoyando ese acuerdo, porque ese acuerdo es lo mejor que se puede tener en comparación con la norma 031. El que Femeleche no haya estado de acuerdo, eso es otra cosa. Pero la cadena láctea está totalmente de acuerdo con los cambios que se vienen. Esa era mi aclaración. Gracias, doctor. Y es muy importante esto que acaba de comentar. Tenemos muy buena relación ahorita con cada uno de los segmentos de la cadena de producción de leche. Y con ellos estamos ya trabajando. Ya estamos trabajando y ya tenemos compromisos de trabajo para el próximo año para entrar de lleno a eliminar el problema que tienen los lecheros. Buenas tardes. Doctor, ahora que estamos en la era de las reformas constitucionales, a veces el erradicar las enfermedades o enfrentarlas es muy difícil para los estados o porque se acaban los recursos, generalmente es eso, que los recursos no son suficientes. ¿Por qué no generar una bolsa nacional para que un estado que se quede corto en recursos de despoblación tenga acceso inmediato a través de la federación o gestionándolo con ustedes mismos para darle trámite a esos hatos que están infectados y no burocratizar los avances en la enfermedad? Sí, yo creo que estuvo el senador, estuvo el diputado, es un buen espacio, creo que hay un buen escenario para crear nueva reglamentación de la disposición de los recursos en aras de erradicar las enfermedades que afectan los mercados internacionales. Sí, el financiamiento de las campañas sanitarias es un tema muy importante porque obviamente no nos alcanza. Tenemos que diseñar nuevos esquemas de financiamiento y de apoyo a la sanidad. Obviamente estaremos abiertos para recibir propuestas y trabajar conjuntamente. Esto está abierto. Tenemos un plan estratégico para este sexenio,
que lo vamos a publicar. Una vez que tengamos publicado el acuerdo, publicaremos el plan estratégico, pero ese plan estratégico estará para que ustedes lo revisen y nos hagan propuestas de mejora. La idea es que este plan sea mejorable por todos, no solamente por nosotros. Lo que contiene el plan estratégico es el resultado de una serie de talleres de planeación estratégica que llevamos a cabo desde el 19 al 21, ahí donde la pandemia nos paró. Algunos quizás de los presentes estuvieron participando en esos talleres. De ahí tomamos precisamente la información del análisis que tenemos de la campaña a nivel nacional y cuáles son los temas que tenemos que fortalecer, y uno de ellos es el financiamiento precisamente. Entonces, una vez que publiquemos el plan estratégico, estaremos abiertos a que ustedes nos retroalimenten respecto de las estrategias, o sea, cómo podemos hacer que avancemos en la erradicación de la enfermedad de una manera diferente a como lo hemos estado haciendo tradicionalmente. Eso se llama estrategia, es hacer con los mismos recursos una manera diferente de aplicarlos. Entonces, en ese sentido, estamos abiertos a colaborar. Tenemos un acuerdo con el sector lechero y con otros sectores de la ganadería de revisar anualmente el acuerdo y hacerle los ajustes que sean necesarios. Y ese compromiso está claro y lo reitero en este foro. Cada año estaremos dándole una revisión al acuerdo para hacer los ajustes necesarios e incorporar aquello que necesitamos para erradicar, no para controlar, para erradicar la enfermedad. Creo que podemos empezar a hablar de erradicación y quizás algunos no sean tan optimistas como yo, pero quizás en un plazo de 20 años, ya con estrategias bien definidas, podemos quizás alcanzar la erradicación, que significa una prevalencia muy, muy baja en el país, incluyendo el sector lechero. Tenemos experiencias en el sector lechero donde a través de manejo de hato infectado hemos logrado eliminar el problema y tenemos hatos libres, donde antes teníamos un problema alto de prevalencia de tuberculosis, con el costo mínimo para el productor. Entonces, ahí estamos para servirles en la Dirección General de Salud Animal y este acuerdo que esperemos que se publique, que lo tengamos cada vez mejorado. Así que muchas gracias.